Al INI pertenecerán empresas cuyos nombres forman hoy parte de la historia económica de España. Endesa, Casa, Astano, Unosa, Bazán. La sociedad de automóviles y lo que es más importante, la licencia de fabricación. El 13 de noviembre de 1953 sale de la fábrica de la Zona Franca el primer coche SEAT. Es un modelo 1400 de los que se producen 5 unidades al día. En un país con una clase media empobrecida, no son muchos los que disponen de 104.000 pesetas, precio del coche. Pero aún así, esta cantidad es tan solo la cuarta parte de lo que costaba el mismo modelo Fiat de importación. 3 meses después, aparece el primer coche de Fasa. Las dos empresas se repartirán durante mucho tiempo, prácticamente en exclusiva, el mercado español. Los precios de los coches antes de salir SEAT, en 1400, eran desorbitados. Podemos recordar el famoso coche de Manolete de los años 47-48, aquel Buick Amaranto, que decían que costó 800.000 pesetas. 800.000 pesetas del año 46-47 habría que multiplicarlo por 100, ¿no? O sea que sería un coche de 80 millones. Hoy un Buick costará pues 7-8 millones de pesetas. Con el 1400 ocurría algo parecido. Recuerdo perfectamente que en la primavera del año 53, antes de salir el 1400, un amigo, bueno, un señor que conocíamos de familia, muy conocido en Barcelona, señor don José Roca de Roca Radiadores, compró un 1400 Fiat por 400.000 pesetas. Eso sería en marzo o abril del 53. En septiembre del 53 sale el 1400 al precio de 108. Silvio del Arco conoce bien la historia de SEAT porque estuvo allí desde el principio. En 1952 entró en la fábrica como estudiante y un año después, con la carrera terminada, era jefe de ingeniería técnica. Es un testigo inapreciable de los cambios tecnológicos en aquella primera factoría, pero también de la evolución en los hombres que la hicieron posible. Para mí, la trascendencia del 600, o lo que significa el 600 en aquella época, es la gran revolución social que se produce en nuestro país. En un país donde el 70% de la población vive de la agricultura, donde la agricultura en muchas zonas es monocultivo. Pensemos en los olivos de Jaén y Córdoba, en las vides de La Mancha, en los cereales de Castilla, donde un trabajador del campo pues tendría 30, 40, 50 jornales al año, y el resto, pues ese individuo es el que viene a Barcelona, a Madrid, a Bilbao, en la época del 600, con su ropilla, con su maleta de madera atada con una cuerda o una caja de cartón, con su gorrilla o su boina, y de pronto se da cuenta de que tiene un salario fijo mensual, más elevado de lo que era remunerado en su tierra, que esto le permite concebir, comprar un piso, llevar los hijos a la escuela y cambiar completamente, dar un giro a su vida de 180 grados. Eso lo compruebo ahora yendo, por ejemplo, a la fábrica de Martorell y ver que hijos y nietos de aquellos que vinieron en aquellos años 50 son los ingenieros, los expertos en informática, los diseñadores, los administradores, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es el símbolo que tiene el 600 como del cambio que se produce de la España agrícola a la España actual. Los inmigrantes llegan con la promesa de trabajo de familiares o conocidos y con frecuencia se establecen núcleos de un mismo pueblo en barrios o fábricas. Silvio del Arco trae de su lugar natal en Navarra a unos 40 paisanos. Uno de los que todavía permanece en SEAT es José Pascual. Venía del pueblo en la cual, pues allí en Arroniz, Navarra, a unos 40-50 kilómetros de Pamplona, en la cual trabajaba yo allí al campo desde la noche, o sea, desde las 6 de la mañana hasta la noche, en la cual, pues yo, harto de estar allí,
pues entonces fue cuando me vine a Barcelona. Y entré en SEAT el 1 de octubre del 57. A los 18 años me hicieron especialista. Después hice la prueba para oficial de tercera, segunda, oficial de primera, encargado, maestro de segunda y maestro de primera. Otro testigo imprescindible para reconstruir aquellos años es Emilio López. Ostenta con orgullo su condición de trabajador número 1 de SEAT, acreditado en este carnet. Tras él vendrían muchos miles. En lo que es la fábrica, vinieron unos 20 y tantos mil. Pero luego con la comercial hubo otros 22.000, o sea, SEAT quizá llegó a tener cerca de 45.000 personas. Ahora, esto eran los directos que trabajaban en SEAT, pero SEAT dio trabajo a unas 800.000 personas en la industria auxiliar. El proceso de migraciones del campo a la ciudad en busca de un salario estable se desarrolla rápidamente. En 1950, la mitad de la población activa española se dedica a la agricultura. 20 años después, tan solo quedarán en el campo 3 de cada 10 trabajadores. Unos han ido a Madrid, Cataluña y País Vasco, otros a los países industrializados de Europa. Las remesas de divisas que estos trabajadores envían a sus familias serán fundamentales para financiar los planes de desarrollo diseñados por los tecnócratas del Opus Dei instalados en el poder desde febrero de 1957. El toque de sirena ha puesto descanso en la tarea y los obreros salen en dirección a sus residencias, que casi siempre están juntas. Así el español no se disuelve en el nuevo ambiente, tan diverso del de su país en idioma, clima y costumbres. Es el 27 de junio de este mismo 1957, un año tan importante en tantos aspectos, cuando SEAT lanza al mercado su modelo más popular, el que entraría en la historia social y económica tanto como en la crónica sentimental de España. Un cochecillo que por su reducido tamaño mereció un nombre igual de corto, el que sería ya para siempre, simplemente, el 600. Sin duda le habrían llamado Escarabajo si este nombre no se hubiera adjudicado mucho antes al Volkswagen coche del pueblo que Adolf Hitler prometió que poseería cada familia alemana. La derrota del nazismo acabó con el sueño populista reservado a la raza aria. Pero tras la sombría posguerra llega la esperanza de los modernos años 50 y Europa, a imagen y semejanza de América, se embarca en el consumo. Se imponen los productos sintéticos. La mujer que quiera ser moderna tiene que usar olla a presión y batidora, tener una cocina de formica y platos de Duralex. Y comienza la era del diseño. Italiano Dante Giacosa, quien diseñó para la Fiat el 600, llamado así por su cilindrada inicial, más tarde aumentada a 767 centímetros cúbicos. Se presentó en el Salón del Automóvil de Ginebra de 1955 y un año más tarde obtuvo su auténtico bautismo en el Salón del Automóvil de París. Dante Giacosa era un excepcional ingeniero. El primer diseño suyo fue el Fiat Topolino, que era un cochecito muy pequeño, para 2 plazas, muy adaptado al mínimo coche que un italiano de clase media se podía permitir allá por los años 30. No olvidemos que los años 30 era una época de mucha crisis en toda Europa, pero ya había un cierto interés por parte de mucha gente de tener su primer coche, aunque fuese compacto. No era una moto, era ya otra cosa muy diferente. Ya no te mojabas y ya podías viajar a tus anchas por las carreteras italianas, ¿no? Ese coche, de hecho, salió tan bueno
que Fiat lo fue prorrogando hasta pasar la Segunda Guerra Mundial, y nada más pasar la Segunda Guerra tenía intención de sacar un coche más grande, un coche 4 plazas, algo así como un 600, pero anterior, un 600 de años 40. Y al final lo que optaron fue por agrandar un poquito el Topolino, convertirlo casi como en un segundo modelo, un segundo Topolino, que fue el que aguantó hasta la salida del 600 en el año 55. En realidad, el coche pequeño, que ha sido una gran especialidad de la Fiat, después lo han imitado todas las grandes marcas, ¿no? Pero sí, en algo destacó Fiat, yo creo que fue precisamente en la creatividad de coches utilitarios y pequeños, aunque también hacía la gama superior. Pero pensemos en el Topolino, que es un coche de antes de la guerra, del año 36 o 37. Era mucho más pequeño que el 600 de capacidad. La Jardinetta, que era una derivada de este, y luego el 600, son coches dedicados a unos niveles de vida de aquella época, que debían ser económicos y dar las prestaciones más elementales de un coche, al precio más barato. Que eso tuvo el estilo de Giacosa, evidentemente, porque fue el que los hizo todos. El 600 medía 3,2 metros y podía alcanzar los 96 kilómetros por hora. La prensa especializada dijo que el Fiat 600 marcaba un antes y un después en la industria del automóvil. Pero el SEAT 600 español fue más. Los españoles éramos tan novatos en eso de conducir que los 600 se entregaron durante muchos años con un libro de recomendaciones que creía necesario recordar que la carretera tiene 2 direcciones. En la historia social de España también hay un antes y un después que pasa por el grito de satisfacción de muchos españoles. ¡Ya tenemos coche! En nuestro país existía un precedente de vehículo popular, el biscúter, que se construyó en Barcelona entre 1952 y 1959. A medio camino entre una motocicleta y un auténtico automóvil, contaba con un motor de 200 centímetros cúbicos, no tenía marcha atrás y alcanzaba los 70 kilómetros por hora. Casi 7.000 españoles se atrevieron a arrostrar la hilaridad que producía el biscúter, objeto general de chistes y rechiflas. Otros intentos nacionales de implantar el utilitario popular fueron el Petabé, el Gogomóvil y la Iseta. Parece que Francisco Franco fue un impulsor consciente de la motorización popular, aunque se ha escrito que no le gustaba nada la línea vanguardista del 600. Y es que el pequeño SEAT era realmente un coche revolucionario. Lo más revolucionario del 600 es que consigue lo imposible, de cómo el aire que llega hasta un coche desde delante invierte su giro, pasa por un radiador en sentido igual a la marcha y cuando se calienta, en vez de subir, baje. Eso es el milagro que consigue el 600. La pena es que en España, pues con aquellas carreteras y aquel conocimiento mínimo que había de los coches, pues la gente decía que se calentaba, pero es un coche que obliga a pasar una vez al año una revisión del radiador y limpiarlo, porque hay muchas zonas de España que tienen aguas calcáreas y eso dificulta mucho la refrigeración. Pero en principio es un coche que no tiene por qué plantear muchos problemas si se mantiene bien. Y sin embargo, la auténtica revolución no es automovilística, sino social y económica. Con la fabricación de coches, España ha incorporado el propulsor económico que durará 2 décadas. Fue uno de los grandes motores del desarrollo económico de los años 60, que a su vez fue en toda Europa espectacular. España se desarrolló de forma muy importante en los años 60, a tasas de crecimiento del 7%, 8% anual. El automóvil influye en todo, influye en el sector, en la industria del vidrio, en la industria del plástico, en la industria del acero, en el propio desarrollo del turismo, en el propio desarrollo de la extensión del territorio urbano, las urbanizaciones que se pueden crear cuando hay cuando la población cuenta con automóvil y hay una vía de acceso verdaderamente razonable,
pues permite que eso también se desarrolle. Quiero decir que desde ese punto de vista el desarrollo el automóvil en España fue muy importante. En toda Europa fue importante el desarrollo del automóvil como industria de cabecera, como industria locomotora, que se llama de otros sectores. Primero hacemos el coche, con piezas de italiano, luego nacionalizamos. Después tenemos que nacionalizar los utillajes que sirven para hacer esas piezas y las herramientas. Después hay que nacionalizar las máquinas que hacen esos utillajes. En fin, la cadena del desarrollo es inmensa, ¿no? La industria nacional pone al alcance de un número creciente de españoles la posibilidad de disponer de coche, y ello va a influir también en otro aspecto fundamental de la época, la construcción. A las ciudades les crecen barrios satélites que absorben las oleadas de emigrantes, y sobre sus calles, apenas urbanizadas, aparecen de forma lenta pero imparable los utilitarios que aseguran la comunicación con el centro. Una comunicación imprescindible porque los trenes de cercanías no figuraban entre las prioridades del sistema. Entre los barrios nacidos en esta época están las viviendas SEAT de Barcelona. Aquí hicieron su hogar unos 3.000 obreros, la mayor parte procedentes de Andalucía y Castilla-La Mancha. Los nombres de las calles, quedan algunos en castellano, tal como fueron escritos en los años 50, recuerdan la industria automovilística. En su día hubo un pabellón de solteros que duró solo 7 años, videoclub, cine y una parroquia que llevaba el nombre del patrón de los automovilistas, San Cristóbal. También un polideportivo y un centro de jubilados. La vida era fantástica, aquí hemos sido todos como hermanos y nos hemos llevado muy bien, adiós y hasta luego, y entrábamos al trabajo juntos, salíamos juntos, una vez con uno, otra vez con otro. Ha sido fantástico, ha sido una vida muy humana. Aunque está retirado, a Luis Gil, sus antiguos compañeros le siguen apodando Henry Ford. Como Luis y como muchos de los que pueblan todavía las viviendas SEAT, el propio barrio también parece estar jubilado. Los antiguos bloques van demoliéndose a medida que se alzan otros más modernos. A Henry Ford le gusta recordar al equipo de fútbol SEAT que hizo sus pinitos en las ligas. También muestra la fotografía de su excursión con otros compañeros a Zaragoza, por supuesto en un 600. Aunque en los primeros años de fabricación, finales de los 50, no era nada fácil conseguir el ansiado cochecillo, ni siquiera para los que lo fabricaban. No podíamos tener 600 porque entonces, para esperar un 600, tardaban 2 años lo menos en dar un 600 a un obrero. Y no había descuentos como los hay ahora y todo esto, la cual no podíamos tener un 600, teníamos que tener un coche que se valía pues de segunda mano, de otro modelo o de lo que pillaba por ahí. En aquella época los coches había que solicitarlos con mucha antelación y según qué tipo de antecedentes se tuvieran, pues era bastante complicado. Y se creó un cupo, el cupo que daban, se creó un mercado un segundo mercado, digamos, un mercado negro, en el que los coches funcionaban al precio doble. Tuvimos la suerte de que mi madre no tenía ningún problema y se lo pudieron dar a ella. Es un hecho que los primeros SEAT 600 fueron a parar a personajes del régimen franquista. SEAT asegura que el primer 600 salido de fábrica se entregó al hijo del general Muñoz Grandes, cosa que niega el supuesto propietario. Al principio, pues, hacía falta un enchufe para conseguir un 600. Pero además las 60.000 pesetas que costaba el coche. Un obrero de la línea de montaje de SEAT, por ejemplo, no alcanza este salario anual hasta 1965. Es por entonces cuando las ventas se disparan y el coche se hace auténticamente popular. En 1957 se fabrican 2.500 unidades. En solo un año se pasa a 12.000. Y la cifra aumenta paulatinamente hasta alcanzar la producción máxima de 78.000 coches en 1970. Desde 1965 era además un coche de exportación, primero a Latinoamérica y luego a Europa. Pocos saben que el entrañable utilitario, símbolo de las aspiraciones de bienestar de un país pobre, fue coche del año en Finlandia en 3 ocasiones consecutivas. Tal vez es un coche más apreciado fuera de España que dentro. Porque aquí lo vemos como una cosa de lo más normalita. El coche de los chistes, ¿no?
En 1973, cuando deja de fabricarse, se habían vendido en España y en el extranjero un total de 800.000 unidades. En esos 17 años, el coche se había convertido en parte del paisaje español y en un miembro más de muchas familias españolas. El 600 me permitió ir de puerta a puerta sin tener que perder tiempo esperando el autobús o el tren. Me permitió no pasar frío en las paradas del autobús. Me permitió irme con la familia en vacaciones a disfrutar todos juntos. Me permitió ir al campo o a la playa con los chiquillos y con la mujer. Me permitió tener libertad para tomar las decisiones de ir cuando y como quisiera. Hemos ido a todas partes. Y a Benidorm 13 años. 13 veces a Benidorm. Sí, sí. 13 años seguidos a Benidorm. A Tossa un montón de veces. Bicicletas dentro, el niño, maletas. Bueno, todo. De espanto. Y no nos ha dejado nunca. De la juventud después de posguerra, en que no había vehículos, en que la gente se iba a reunir en casa, en la habitación de al lado de los padres, ¿no? Porque los padres no los querían escuchar, pues tuvieron que tragar a los hijos, porque iban todos metidos en el 600, ¿no? Entonces nos aguantaban dentro del coche y además nos enseñaban, pues bueno, pueblos, nos comunicaban, nos llevaban a sitios que ellos recordaban, sobre todo al pueblo de origen, ¿no? La gente pues que venía a la ciudad de un pueblo, pues no sé, de otra provincia, pues permitió ir a ver a los familiares, conocerse a la gente y crear unas relaciones que, bueno, que esto es la comunicación, ¿no? No es la salida del colegio. Se trata ahora de la familia Alcaide, matrimonio y 19 hijos que se dispone a marchar de vacaciones. El coche no es precisamente un caraván gigante. Mira, mamá, mira, a ver, ya. ¿Cómo se las arreglarán para meterse todos en él? Papá, estos señores de nuevo quieren saber cómo nos arreglamos para ir de viaje. Bueno, ya sabes cómo nos arreglamos siempre. Como son 60 kilómetros lo que tenemos que recorrer, pues hacemos 3 viajes y así vamos toda la familia. Pues ya lo saben ustedes, es cuestión de repetir. Ahí va la primera remesa. Cambió la vida de mucha gente que pudo acceder al coche, porque también tener un 600 era tener el coche por antonomasia, que ahora parece un coche pequeñito y esas cosas, pero entonces era el coche que hacía pasar de una situación pues de eso, de la moto, de la bicicleta o del autobús, a tener un medio completamente insólito, extraordinario en aquel momento, ¿no? Yo creo que el 600 es realmente el símbolo para la generación de aquella época del desarrollo que se produce en ese momento. Y actúa en un doble sentido, actúa como motor del desarrollo, puesto que el 600, en cuanto a producción de bienes y servicios que se hacía, era actuar como digo, como motor de desarrollo, y al mismo tiempo como un incentivo para que la gente trabajara más con el deseo de comprar y adquirir un 600. En un país poco dado a honrar a sus héroes nacionales, el 600 fue reconocido en vida. En 1967, coincidiendo con su 10º cumpleaños, el diario Pueblo le nombró popular. Un galardón que compartió con el Che Guevara, el cordobés, el tenista Manolo Santana, el dramaturgo Buero Vallejo, el jugador del Real Madrid Pirri, el presentador de televisión José Luis Uribarri y el cantante Joan Manuel Serrat. E incluso tuvo su propio himno. No importa que te llamen dominguero, airados los taxistas al pasar. Mañana es fiesta y no recuperable, ha de lucir un sol primaveral. San Marcos vuelve en la televisión, milagroso un infarto curará. Atentos al pronóstico del tiempo, aguacero, chubasco temporal. Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre del 600, la carretera
el primer coche que conocí y que conocieron muchos jóvenes de mi generación fue un 600. Uno de los miembros de mi pandilla pues tenía uno heredado de su padre. Nos metíamos 7, 8, hasta 9 hemos llegado a ir a quemar llanta a perdices en aquellas tonterías que se decían. Y para nosotros el 600, el ver aquella aglomeración de coches que ya empezaban a salir por la carretera de La Coruña, eran los grandes embotellamientos, y luego estaba toda aquella mítica que había alrededor del que tenía un coche, que se compraba unos guantecitos especiales como si fuera a correr en el rally. Todos los 600 llevaban unas rayas pintadas de colores, con lo cual la gente decía que cada raya eran 20 kilómetros más que corría el coche, todo el mundo se ponía relojitos, etcétera. ¿Piensas parar de bailar? ¿Con este calor? ¿Y qué haces con la caspa? Te molaría tener 100 dedos, ¿no? O hielo. O menos pelo. O nada de nada. No pierdas la cabeza. Prueba con HS Mentol. Siente el mentol que refresca tu cabeza y nada podrá pararte. ¿Te va la marcha? Pues tú lo dices. Para tener la cabeza bien fría y sin caspa, nuevo HS Mentol. Refresca mejor. Bailando y nunca notan mi gota, porque Dodotis es genial. Mueve las manitas, mueve los pies. ¡Mueve el culito! ¡Una y otra vez! Dodotis absorbe tanto que no deja escapar ni gota. Su culito está así de seco. Bailando. ¡Mi gota, mi gota! Don Limpio, frescor del océano. Y las olas del océano. Ya está. Don Limpio, el frescor de la naturaleza en toda tu casa. Tu peinado dice mucho acerca de ti, pero si usas una laca equivocada, podría decir que tu pelo no está sano. Solo la laca fijación sana de Pantene tiene elastés. Fija por fuera sin dejar una sensación pegajosa, mientras sus provitaminas nutren el interior, dándote un nuevo tipo de fijación. Fijación sana. Laca fijación sana del sistema Pantene. Tu pelo habla de ti. Di lo que quieras decir. Hoy, fútbol en la 2. En directo desde Anoeta, Real Sociedad Udinese. Los donostiarras preparan la temporada contra la revelación del fútbol italiano. Esta noche en la 2, fútbol, Real Sociedad Udinese. Ya se levanta el héroe del domingo, ya ruge su caballo de metal, ya se cala la gorra y acelera, la ciudad queda atrás, unas gotas de lluvia en la comida, no te preocupes, pronto escampará. Concha coge a los niños que parece que la cosa va más. Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Lo más gracioso del hombre del 600 es que es una parodia de la odisea del dominguero que se lleva a toda la familia al campo, le llueve, le va fatal y al final tiene que regresar a un embotellamiento terrible. Y sin embargo la gente se quedó solamente con el estribillo y casi pasó a la épica. Yo, que además no sabía conducir entonces y sigo sin saber conducir ahora, lo que me hizo mucha gracia es que se convirtió de pronto en una canción de excursión.
Mi mujer, por ejemplo, no se creía que la canción era mía y que la había escrito yo, porque ya la cantaba en las excursiones del colegio de monjas, en lugar de aquello de, para ser conductor de primera, acelera, acelera, la gente cantaba adelante, hombre del 600... Yo es una canción absolutamente entrañable porque de vez en cuando, incluso cuando llegan las hojas de autores, de pronto aparecen, o sea, antes me decía Polonia, 24 pesetas. Alguien puso el hombre del 600 una vez en una emisora polaca, yo no sé si en un programa de música étnica probablemente o algo por el estilo, ¿no? Es una canción que tiene ya muchísimos años y que, bueno, le ha pasado un poco lo que le ha pasado al 600, que de alguna manera sigue siendo un emblema. La mordacidad de la canción de Moncho Alpuente ha dado paso a la nostalgia. Nostalgia por la juventud, porque el aforismo de que cualquier tiempo pasado fue mejor es especialmente mentiroso si miramos hacia la España franquista de los años 60. Una España sin democracia y claustrofóbica, en la que el turismo empezaba a abrir boquetes por los que se colaban aires innovadores. Para los jóvenes de la época, en abierta oposición a las costumbres de sus padres, el cochecito supuso algo de la libertad que el sistema les negaba. Importantísimo, yo digo, para nosotros representó un cambio, bueno, pues un cambio que en otros países del mundo los jóvenes quizá conocían, pero que nosotros era imposible. Los primeros 600 daban una movilidad, cambiaban incluso las propias relaciones sexuales, porque había una mayor independencia de movimientos y yo creo que facilitaron mucho la independencia de muchísima gente entonces, ¿no? Luego eran cosas que se conseguían con grandes sacrificios. Había otra canción que yo creo que no llegamos a cantar nunca en público de mi grupo, que decía: yo quiero ser pequeño burgués y comprar un 600 en plazos de un mes, ¿no? O sea, que imagínate cómo estaba. Fue un cambio fundamental. Y de hecho yo creo que el que siga existiendo como icono es porque todo el mundo reconoció la importancia que tuvo en ese cambio social, ¿no? La gente que tuvo opción a él, que desde luego no fue mucha en los primeros momentos, ¿no?, pues se encontró quizá con dos importantes cambios. El uno, que ascendía muy manifiestamente en la escala social y por lo tanto pues se daba un testimonio de un progreso español en aquel momento para sí y para la sociedad, ¿no? Y después esa clase de cobijo que procuraba el coche para las relaciones sexuales, que coincidía con un momento en que la censura era muy grande, los lugares de encuentro en los parques o en los lugares oscuros eran a veces sorprendidos por una pareja de guardias civiles o de municipales que venían a interrumpir un beso o una chuche, y el coche pues daba una enorme protección. Con todo, más de una vez yo con el 600 cerca de un mar o al fondo de una calle, pues también he tenido la sorpresa de la linterna de un guardia que venía a observar qué estaba sucediendo dentro, ¿no? Y debo recordar que quizá la primera vez que una mujer me dijo esa frase que luego se ha hecho casi cinematográfica de quiero ser toda tuya, esa se produjo dentro de un 600, ¿no? Resulta que ocurrió en una época en que triunfaba el duodinámico, las minifaldas, los bailes lentos y empezaron a llegar las suecas en el verano. Entonces aquel coche empezó a llamarse utilitario y en realidad fue muy útil porque fue un precedente del motel, del apartotel y del apartamento, porque allí empezó a iniciarse sexualmente toda una generación. Que si el 600 cambió mi vida, bueno, lo voy a decir simplemente por señas. Es broma, ahora lo voy a decir bien. Pues sí, el 600 cambió mi vida como la de tantos españoles. El primer 600 que yo tuve, me acuerdo que fue en el año 60, y cambió mi vida de tal suerte que en lugar de gastar suelas, empecé a gastar neumáticos. Yo iba a Televisión Española en un autobús que se llamaba el 14, y pasaba un frío horroroso. Cuando empecé a ir en el 600, aquello me parecía la gloria. Está claro que en solo 10 años el país había cambiado mucho desde aquel reportaje de 1957 de la revista automovilística Cuatro Ruedas, que pretendía enseñar a las mujeres el modo de entrar en un coche tan pequeño como el 600 sin causar escándalo. Entra en su 600 de forma inocentemente incorrecta, ofreciendo un argumento de picantes comentarios a los jóvenes que observan maliciosamente. Para evitar tales inconvenientes, tendréis mucho cuidado de no introducir primero la pierna derecha y luego la izquierda. Deberéis seguir estos movimientos. Primero, sentarse en el asiento. Segundo, introducir las dos piernas juntas en el coche.
Fernando Montero y Monique Verney forman una de aquellas jóvenes parejas cuyo primer coche fue un 600 y una de las pocas que todavía lo conservan. Este 600 es el segundo que tenemos y la verdad que le quiero casi como a un miembro de la familia, porque es que es una maravilla. Siempre arranca, se puede aparcar en cualquier sitio y la verdad que para mi trabajo es que es fabuloso. Donde no aparca otro coche, pues aparca este. Y además le quiero por otras razones muy sentimentales, es que es quinto de mi hijo, tienen los mismos años. Y la verdad que no concibo no tener un 600, vamos. Duerme en el garaje. Le mimo muchísimo. El otro coche que es más grande, que nos lleva de viaje, por supuesto, pues está en la calle, porque para mí es un coche como otro cualquiera. Sin embargo, este no. Es como para mí un perrito fiel que siempre lo tengo a mi disposición. Bueno, este es el segundo 600, pero el primero fue pues el primer coche que hemos tenido. Yo tenía cierta nostalgia por los 600, porque mi padre ya tuvo uno que le llamaba el Seina, con el cual prácticamente pues recorrió también media España. Y el primero lo cambiamos porque compramos una caravana y lógicamente un 600 no podía tirar de una caravana. Entonces compramos un 127 que fue el que con el que primero tiramos la caravana. Posteriormente, mi señora, como ya he contado, que quería tanto a los 600, y al comprar un nuevo coche, que fue un 131, cambiamos el 127 por otro 600, que es este que ustedes ven aquí, que bueno, que es un coche al que ella le tiene mucho más cariño, y yo a veces digo que le quiere casi más que a mí. Existen aún en España 2.000 conductores que, al igual que Monique, utilizan con más o menos frecuencia sus 600. La mayoría pertenecen a alguno de los 16 clubes repartidos por el país. Pitufo, te quiero mucho. Así le llamo a mis 600. Aunque vecina del barrio madrileño de Moratalaz, Monique pertenece al Club 600 de Leganés, localidad cercana a la capital, y acude regularmente a las concentraciones que organiza el grupo. ¡Hombre, Jesús! Muy Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien. Mira, vamos a ver, aquí tienes la hojita con la programación. Qué bien, lo vamos a pasar. Lo lees Vale. y allí los compañeros te indican cómo te tienes que colocar, ¿de acuerdo? Muy bien, Jesús, Venga, muy bien. bienvenido Sí, y nos vemos luego, ¿vale? Vale, de acuerdo, Venga, Jesús, hasta luego. ¡Hola, Paco! ¿Qué pasa? El presidente del Club 600 de Leganés, Jesús González, dirige una autoescuela. Justicia histórica para un coche en el que aprendieron a conducir generaciones enteras de españoles. El 600 este que tenemos aquí es un 600 fabricado en el año 1957, por lo tanto estamos hablando de un 600 de la primera serie, es decir, de los primeros que se fabricaron en España como SEAT. Es un coche que, a pesar de los años que tiene, se mantiene en su estado totalmente original, hasta tal punto que los mismos neumáticos son los que sacó de fábrica. Y como todos, Jesús tiene también su propia historia sentimental. Mi primer coche, como casi todos los españoles, fue el SEAT 600. Como a casi todos, supongo, para mí fue una gran ilusión el conseguir
un seilla, como vulgarmente se le llamaba o como popularmente se le llamaba. Yo conseguí mis 600 nada más obtener el permiso de conducir. En esos momentos yo tocaba en un conjunto de música, concretamente era batería del grupo, y me acuerdo perfectamente que para mí fue un alivio. Fue un alivio el tener el SEAT 600 porque metía todos los trastos de la música, cabían todos perfectamente, yo ya no me acuerdo cómo lo hacía, pero me cabían todos, e incluso me podía permitir el lujo de meter gente, además, pues del mismo grupo. Es privilegio de unos pocos poder convertir la afición en negocio, como Francisco Arroyo, vicepresidente del Club de Leganés, que en su taller de reparaciones recibe a la mayor parte de los SEAT 600 de la zona centro con permiso de circulación y algunos otros que aspiran a volver a las carreteras. Aquí se solucionan problemas mecánicos, pero también se pintan y adaptan 600 a las fantasías y caprichos estéticos de los clientes. Este coche es un kilómetro con 400.000 de Madrid y lo llevaba viendo yo de estas veces que iba a Villanueva de la Cañada en una huerta abandonado en Boadilla del Monte, y paré un día y estaban ahí los señores y lo compré porque me llenó de curiosidad que era descapotable, puesto que hay muy poquitos aquí en toda España. Y total, que llegué a un acuerdo con este señor, estaba totalmente abandonado, no tenía ni motor, ni tenía nada, todo podrido, y el precio fueron 15.000 pesetas, y en fin, que quedé ya con él, fui con una grúa, me lo traje aquí al taller, y llevamos casi un año ya preparándolo, restaurándolo. El esfuerzo merece la pena. Un 600 impecable como estos puede llegar a costar 400.000 pesetas. Y cada día hay más compradores dispuestos a pagarlas. Para los incondicionales del modelo está claro por qué. Pues porque es un coche que tiene mucho que ver con España y que es patrimonio nacional. Y luego pues es que son muy bonitos. Y por eso, bueno, pues cada uno tiene un recuerdo del 600 y bien, están volviendo otra vez a tener su auge. Hay que ir hasta Cataluña, cuna del 600, para conocer al hombre que ha hecho de su vida un culto a nuestro protagonista, que por suerte para él ha resultado rentable. Pero Albert Arnau deja muy claro que primero fue la afición y luego el negocio. Entrar en su taller de Tarrasa es volver a los años 60. Un auténtico museo activo, el único de España donde solo se reparan 600. Yo vendo recambios de automóviles, sobre todo el tema de SEAT y el SEAT clásico. En cuanto a SEAT clásico, de SEAT 600 tengo muchísimo material que he ido recopilando a lo largo de los años, incluso que ahora se fabrica de nuevo, y me he preocupado por tener prácticamente de todo, ya que muchas piezas no se encuentran. Pero a lo que más me dedico es a vender recambios y ahora también pues en un taller a poder restaurar únicamente SEAT 600. Con los materiales que Arnau encarga a fabricantes cuya identidad no quiere desvelar, se puede construir un 600 nuevo por 1 millón de pesetas. Aunque el corazón de coleccionista de Arnau se emociona más con la restauración de ejemplares originales. Y su orgullo, ser el dueño del 600 más antiguo todavía en activo. Este es el primer 600 matriculado en toda España. La comercialización en España del SEAT 600 empezó el día 27 del 6 de 57. Sin embargo, este vehículo se entregó días antes. Salió de fábrica el 6 del 6 de 57 y se matriculó el 8 del 6 de 57. Y el primer propietario fue el gobernador civil de la época de Barcelona, Felipe Acedo. Entonces este vehículo es bastante diferente a todos los que le sucedieron. Tiene los pilotos encima de la aleta, está exento de topes el parachoques delantero, lleva el doble aro de faro, igual que los otros primitivos. Los tapacubos son diferentes a todos los demás. Los pilotos traseros también son tipo Fiat, que son totalmente diferentes a los que le sucedieron. Tiene otra peculiaridad muy importante, que es que no tiene conmutadores el volante. Todo va con la llave de contacto. La primera posición es contacto, la segunda luces de posición, la tercera cruce y la cuarta largas. Y los intermitentes se accionan por una palanquita interior. En cuanto al tema de tapicería, esta tapicería es la original que llevaba el vehículo y entonces esta tapicería la he hecho yo. Tuve que desmontar hilo por hilo todos los hilos que llevaba la tapicería. Esto es hilo de algodón,
y hay 5 colores. El hilo de algodón viene de color crudo y todavía me quedaban 4 colores más. Entonces estos 4 colores tuve que llevar a tintar 20 kilos de cada color en máquinas de tintar 1000 kilos. Logré que me lo hicieran y luego lo tejí en unos telares de lanzadera de madera. O sea que más antiguo y más original que esto no puede haber nada. Arnau no llegó a conocer la época en que el 600 era un coche mayoritario en las carreteras españolas, pero la nostalgia es un sentimiento tan contagioso como la gripe, que no perdona edades. Varios presidentes de clubes del 600 han confirmado que muchos de sus socios son jóvenes menores de 30 años. Bien. Cantamos. Tú solo pones el segundo. Y es que el 600 todavía es capaz de despertar la vena musical de los jóvenes. El grupo se llama Manada Salvaje. Lo forman 5 chavales de Leganés. Y a pesar de lo amenazante del nombre, la letra del rap del 600 es ingenua y amable. Que va muy bien, chicos, tranquilos. Y se van los rápidos 600, los hábiles aéreos, que el mismísimo ruido del motor se puede confundir con el canto del jilguero. Yo no quiero un Ferrari, yo quiero un 600. Yo no quiero un Ferrari, yo quiero un 600. Yo no quiero un Ferrari, yo quiero un 600. ¿Qué tal? Repetimos. Yo no quiero un Ferrari, eso lento. Que vuelven los rápidos 600, los hábiles aéreos, que el mismísimo ruido del motor se puede confundir con el canto del jilguero. El 600 sigue su ruta de pueblo en pueblo, de día y de noche como si fuera un cuervo. Su frontal es dorado porque parece oro, y es que en el garaje tengo guardado un tesoro. ¡Ja! Subamos pues al 600 y recordemos aquellos maravillosos tiempos. ...1957... el año en que un señor llamado Seat inventó algo parecido a un cohete. Y es que... yo no quiero un Ferrari, yo quiero un 600. Yo no quiero un Ferrari, yo quiero un 600. Y cuando paso por Ocaña, le sigo metiendo caña a mi 600 por España. De 1600. Con ese coche tan diminuto voy a kilómetros por minuto en 1600, el más violento. Para estos chicos, los 600 que todavía se ven en la ciudad o que ven pasar en largas caravanas en ciertas fechas especiales son reliquias de un tiempo que les es tan ajeno como las guerras napoleónicas. Un tiempo en el que la gente vestía ropa estrafalaria y lo bastante divertida para volver a ponerse de moda. Una época en la que mandaba alguien llamado Franco, y ya tan lejana que el último 600 que salió de la línea de montaje es una pieza de museo. En las concentraciones de 600 que organizan los clubes, siempre hay algún vehículo vestido para la ocasión con los atributos que se consideran inherentes a aquella España que solo 20 años después parece tan lejana. Y quizá en el reconocimiento de este cambio haya que buscar la razón de la nostalgia, el amor y toda la parafernalia sentimental por una máquina. Es el coche que más quiero actualmente. Sí, sí. Por nada del mundo me desharía de él. Fue el primero. Miré que procuré que no me viese nadie y cuando lo dejé le di un beso encima en la capota. Se me escapó. Pero fue un coche que formaba parte como de la familia, era un miembro más de la familia. En 1997, el 600 celebró sus primeros 40 años de vida con una concentración especial, un récord de asistencia que reunió a 500 de estos supervivientes. Primero se dieron cita en la fábrica que el Martorell tiene SEAT, empresa que desde 1986 está en manos de Volkswagen. Llegaron al circuito de Fórmula 1 de Montmeló en Barcelona por autopistas que no existían hace 30 años y donde se hace más evidente su paso renqueante. Les adelantaron los modelos europeos, americanos y japoneses que hoy se fabrican en España, porque los automóviles constituyen hoy el primer producto de exportación de aquel país autártico, de un país
que hoy es miembro del selecto club creado en Roma en 1957, el mismo año que nació ese pequeño coche que cambió nuestra vida.